esta noche vamos a hablar de la palabra y la familia. Y la palabra textualmente a las palabras que utilizamos nosotros en la familia, en el hogar. A Dios le interesa siempre la familia, que es el núcleo perfecto. Dios está interesado en que desarrollemos una familia sana, una familia unida, y ese concepto de familia de parte de Dios hace énfasis en este tema. En Mateo 7, 24 al 25 dice: por tanto, todo el que me oye, es Jesús hablando, ¿no? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y si se fijan dice, no solo escuchar, sino practicarla. No es el hecho nada más de escuchar la palabra, sino llevarla a la práctica. No solo es leer, sino ser ejemplo, dar testimonio. La verdad, este tema a mí les voy a ir compartiendo yo, porque es este material que traigo me remordió mucho la conciencia, porque hay muchas cosas que yo hice todo lo contrario de lo que dice aquí, pero hasta ahora yo lo voy entendiendo, ¿no? Y yo espero que ustedes estén a tiempo. Yo por lo menos acepto que la regué. Acepto que la regué en muchas cosas, pero Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. No, yo estoy tranquilo porque por lo menos reconozco que la regué, reconozco que cometí muchos errores. Entonces, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, una de las cosas que quiere hacer Dios con nosotros es que quiere ayudarnos. Dice la Escritura en Salmo 127:1, Dios no edifica la casa en vano, trabaja los que la edifican. Él quiere ayudarnos a edificar una familia sana, un hogar sano. Sigue diciendo en el versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, por analogía, ¿qué es eso de cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos? Pues vinieron los problemas a la familia, vinieron los problemas al hogar, vinieron los conflictos, vinieron cosas externas, vinieron cosas internas. Y si estamos sobre la roca, si estamos creyendo en Dios, venga lo que venga, lo vamos a enfrentar y lo vamos a soportar y vamos a salir en victoria. Pero es muy importante la práctica, pues no solo leer la palabra, sino llevarla a la práctica, que es, la verdad, es muy complicado practicarla, ¿no? Y a veces somos creyentes selectivos, que a veces nos llega un versículo, pero de repente encontramos un versículo que está más complicado y como que ese no es para mí, ¿no? Como que ese no es para mí. Por eso, a eso me refiero de que somos creyentes selectivos, que como que nada más lo que nos conviene, ¿no? O lo que sí podemos hacer. Entonces, si hay algo fundamental, es que Dios quiere darnos una familia sólida. No perfectos, por supuesto, porque no hay perfección en casa de nadie. Pero sí buscamos ser personas sanas, aunque tengamos diferencias, tengamos malos entendidos con la señora, tengamos algunas veces diferencias con nuestros hijos. Y tenemos que trabajar en eso. Para eso tenemos que trabajar en una buena comunicación en nuestro núcleo familiar. Y hoy hablaremos de palabras de vida. En la Biblia está muy claro, dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, dice Proverbios 18:21. Entonces, en otras palabras, en el bienestar de mi familia o con mis propios labios estoy dañando mi casa o fortaleciendo mi casa, dependiendo de mis palabras,
dependiendo de lo que salga de mi boca y principalmente dependiendo de lo que yo haga. Porque a veces puede ser contradictorio lo que yo diga a lo que yo haga, ¿no? Y a veces decimos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Entonces, ¿cuál es la clave en esas palabras que edifican o en palabras que destruyen? Son nuestras palabras, sencillamente. Cosas que surgen de la forma en que pensamos. Y como les dije, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Alguna vez me acuerdo, un pariente de la mamá de mis hijas me dijo, oye, me dice, ¿y tú cuando te enojas, qué les gritas a tus hijas? ¿Qué les dices? Si no dices groserías. Y luego brincó la mamá, puta, no necesita decir groserías. Sí, con el tono, ¿no? Entonces, y normalmente no digo groserías, pero en aquel entonces no necesitaba decir groserías, pues dice la palabra, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Mi lenguaje no era grosero, pero sí era ofensivo. Y no necesito ser grosero para ser ofensivo. Nos queda claro esa parte, ¿verdad? Que no necesito hacer groserías para yo ofender a alguien. Entonces, yo era ofensivo, no era grosero, pero sí era muy ofensivo con mi familia. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de refinar ciertas palabras. En ocasiones utilizamos palabras que destruyen, desaniman, probablemente que lastiman, que dañan, y que tú y que yo tenemos que tener claridad en qué palabras importantes van a salir de nuestra boca. Tal vez crecimos en un hogar en la que escuchamos cosas, la manera en que se referían a ti, tu papá o alguien que vivía ahí, que utilizaba un lenguaje no muy agradable para nosotros cuando estábamos chicos. Y el detalle es que a veces cuando nos desarrollamos, cuando crecemos, volvemos con el mismo patrón, con ese patrón de decir cosas que ofenden, de decir cosas ofensivas, no necesariamente groserías. Entonces estamos repitiendo en nuestro hogar, además de repetir, estamos repitiendo el daño también. Ese daño que se produjo en nosotros, probablemente nosotros al tener el mismo patrón, estamos produciendo el mismo daño en nuestros hijos, ¿no? Entonces, no emplear un lenguaje grosero ni ofensivo. Y para eso tenemos que entender que hay diferentes formas de lenguaje grosero. Como cuando alguna ocasión alguno de nuestros hijos pues viene y comparte algo en lo que se equivocó, algún error que cometió, y pues a veces pues sale ese yo interno de nosotros, ¿no? Y nos alteramos cuando se acerca un hijo, nos alteramos y pues debut y despedida, ¿verdad? Porque alejamos a nuestro hijo, a nuestra hija con la actitud, y ya difícilmente nuestro hijo o nuestra hija, en mi caso yo tengo puras hijas, se vuelven a acercar, porque yo fui el que pintó la rayita y el que las alejó. Yo fui el que con mi actitud, con mi lenguaje ofensivo, provoqué que se alejaran, provoqué que dejaran de tener confianza en mí. Eso también va a provocar que haya divisiones en casa porque no supimos bien usar nuestras palabras. Alguien dijo, las palabras son ventanas o muros, comunican
o producen un aislamiento, dependiendo del uso que le demos, ¿no? Nuestras palabras son ventanas o muros, o comunican o producen aislamiento. Entonces, de alguna manera, algunos de nosotros aislamos a nuestros hijos por nuestra actitud, o aislamos a nuestra señora, o los hijos aíslan a los padres por ese lenguaje ofensivo. Entonces, que nos quede claro que las palabras son importantes y Dios quiere que asumamos esa responsabilidad del uso de esas palabras. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos en nuestro hogar o qué hemos enfrentado en nuestro hogar? Hemos enfrentado ese impulso del que yo les estoy hablando, que se llama el impulso de la ira. El impulso de la ira. Entonces, realmente la mayoría de las veces que nos equivocamos es por esa falta de dominio propio, por el impulso de la ira. El no entender que el enojarme no nos da derecho a decir tonterías. En ocasiones, en ese impulso de la ira, soltamos palabras ofensivas. En Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira. Y, por ejemplo, a mí yo les digo, y voy a hablar de mí, ¿no? Porque yo no conozco lo que viven ustedes, pero ahora con mi señora, no sé si se refleje, pero yo soy muy explosivo, soy muy acelerado. Y mi señora es muy tranquila, yo sí me enciendo, pero ella no me sigue el rollo y pues ya no puedo seguir encendido, pues me baja y me tranquilizo. Entonces, mi señora es muy prudente y no logra que yo siga con la chispa. Entonces, esa ira que sale de mí, pues luego se aplaca. Luego se aplaca y como que ya me está conociendo ella, pues, y yo estoy muy agradecido con Dios porque Dios la puso ahí, pues, de todos los errores que yo cometí, puso ahora a esta mujer que está cambiando mi vida. Yo estoy agradecidísimo con Dios porque está cambiando en mí. Ay, este no es mío. Perdón, el último versículo que leíste. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira. Ya ven que yo les he comentado, yo tengo mis hijas y una de ellas trabaja en la misma empresa que yo estoy. Ella me dice, y para mí es el evaluador del Alberto de hoy. Quisiera compartirles lo que me escribió el día de mi cumpleaños. Y para mí es muy gratificante, es muy personal, pero pues estamos en confianza. Dice mi hija Valeria: feliz cumpleaños, padre. Espero que dures toda la vida. Gracias por siempre estar para mí y por preocuparte por ser mejor y darme el ejemplo de que sí se puede romper patrones y ser mejor. Te amo. Entonces, ese es como un termómetro para mí, pues, de que ella me diga que yo no soy igual como era. Para mí es muy, muy, muy gratificante. Y que se puedan romper patrones, lo dice mi hija. Entonces, si ustedes tienen un mal patrón, un mal forma de ser, pues Dios lo puede cambiar. Si mi hija dice que yo ya no soy el Alberto que a ella le tocó cuando estaba chiquita, nadie le puede decir otra cosa. Sí, y ella es el mejor ejemplo, porque ella, ahora que trabaja en el otro lado, ya no la veo tan seguido, pero ella trabaja, yo la veía todos los días. No vivo con ella, pero convivíamos todos los días. Y por supuesto que ahora tiene nueva responsabilidad y tiene una responsabilidad más grande ahora donde está trabajando. Por supuesto que estoy muy atento a ella y a ver en qué le ayudo para que ella se desarrolle bien y prospere, por supuesto, ¿no? Que es lo que busca cada padre. Entonces, y yo le digo, en lo que te pueda ayudar me avisas, yo te voy a ayudar.
Lo sé, me dice, lo sé. Entonces, es bien motivante para mí que mi hija esté ahí. A veces nos equivocamos porque en lugar de corregir con entendimiento, corregimos con gritos. O corregimos en aquel entonces con gritos. No sé si ustedes lo hicieron. No, estamos en confianza, ¿no? Yo sí lo hice. Y lo hice seguido. Entonces, cuando nuestros hijos no obedecen, no porque no nos respeten, sino por temor a los gritos, nos hicieron caso en aquel entonces, ¿no? Esos gritos lo que provocan ocasiones es esa parte que les digo, aislamiento, división, produce resentimiento en los hijos. Y nosotros lo provocamos con esos gritos. Entonces, lejos de crear seguridad, porque amamos a nuestros hijos, y yo creo que todos ustedes piensan igual que yo, que amamos a nuestros hijos, creamos inseguridad con esos gritos por la forma en que los tratamos. Alguien dijo, hablar cuando estás enojado es similar a dar un discurso cuando estás borracho. Te vas a arrepentir después. Siempre sucederá eso. Hablar cuando de alguna manera estamos molestos, transmitiremos cosas que realmente no queremos transmitir. Cuando estamos muy molestos, nos vemos amenazantes. Somos fuertes como papás para proteger a nuestros hijos, pero esos gritos, cuando alzamos la voz, no hace que nuestros hijos se entiendan por la forma en la que estamos en ese momento comunicándonos. Nuestra acción con los gritos provoca inseguridad en ellos y una incertidumbre en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Entonces, el primer problema que mencionamos es el impulso de la ira. Lo segundo sería la falta de escuchar. Esta parte yo adolecía mucho de esta actitud, la actitud de escuchar. En Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Entonces, en otras palabras, sé lento para oír, tardo para hablar y más lento para enojarte. Nosotros en muchas ocasiones nos enojamos, gritamos y luego preguntamos, ¿qué me querías decir? ¿Y cómo ya no? Pues ya no te quiero decir nada. Entonces Dios quiere darnos la sabiduría en cómo trabajar, las diferencias y la forma correcta. Si no tenemos cuidado, podemos provocar con esos gritos que la comunicación familiar, la comunicación con la señora, la comunicación con nuestros hijos, se contamine o se suspenda. Y esto me encantó. Alguien dijo, escuchar con la intención de comprender, no de responder, es la base de toda comunicación saludable. Va de nuevo. Escuchar con la intención de comprender, no de responder, es la base de toda comunicación saludable. A veces cuando estamos enchilados, no termina, estamos como el Google, ¿no? Apenas le estamos preguntando cuando ya no responde. Entonces cuando nosotros estamos enchilados y se acerca la señora o se acerca uno de nuestros hijos, no los dejamos terminar cuando ya explotamos. Entonces, tenemos que dejar de solamente escuchar para responder. Si cambiamos eso, reafirmaremos nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra mujer. No escuchemos para responder, escuchemos para entender. La primera razón por que nos falla la palabra es el impulso de la ira, la segunda es la falta de escuchar y la tercera es, que también nos ha pasado, el orgullo. El orgullo es el enemigo número uno por el que la relación familiar se fractura, se destruye. En Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera
contienda. Entonces, cuando tenemos diferencias con nuestras esposas, es raro que nos disculpemos. Estoy hablando de mí. Difícilmente yo me acuerdo con la mamá de mis hijas y le pedí disculpas 5 veces en todos los años que estuve con ella, se me hacen muchas. Y a mi señora ahora, la última vez que le pedí disculpas fue antier. La mujer es más sensible que nosotros. Entonces, y a veces uno comete errores y a veces no piensa uno que son errores. Les voy a platicar un poco de por qué yo le pedí disculpas a mi señora, que para mí no veía el caso, pero ya ven que las mujeres de repente se ponen serias y les preguntas, ¿qué pasó? Nada, ¿verdad? O nada más a mi señora le pasa eso, ¿no? Entonces, yo fui a ver a mi nieto el martes, vive en San Diego, fui a verlo. Y normalmente cuando voy a verlo, pues me regreso antes de las 9 y llego a casa y cenamos y todo. Y hoy, pues me tardé más, llegué más tarde y pues llegué bien seria. ¿Cómo te fue? No, pues bien, pero cortante. Y ya me metí a bañar, ya oramos y nos acostamos, pero muy seria. En la mañana ya me iba a ir a trabajar cuando pues le digo, oye, ¿por qué estás tan seria? No, es que yo debo de aprender, dice. Así como que yo soy. Pero, ¿qué pasó? Yo no sabía ni qué hice, ¿no? Y el detalle fue ese. No, el detalle no fue que llegué tarde, sino que no le avisé que iba a llegar tarde. Ella me estaba esperando para cenar. Normalmente cenamos juntos. Entonces, pues nunca pensé yo en ese. Se me hizo un detallito que para mí no era problema. Es más, nunca pensé en que pudiera hacerla sentir mal. Entonces, pero me disculpé y así cambió. O sea, es que discúlpame, voy a poner más atención a la siguiente. No me dijo, no vengas tarde. Si vas a venir tarde, nada más avísame, todavía estoy con mis hijas. Yo voy a entender, yo ceno aquí. Entonces, pero me disculpé y cambió. Y sí, como yo casi no pedía disculpas, pero estoy aprendiendo a pedir disculpas y estoy ganando mucho en mi relación con mi señora. Solo con pedir disculpas ya se arregló y se me hace así como que qué fácil. Si hubieras habido antes. Entonces, Dios quiere ser parte de nuestro hogar, parte de nuestra familia, y tenemos que confrontar esas actitudes. El ser el primero en, ¿sabes qué? Discúlpame, voy a tener cuidado. Y así le dije, voy a tener cuidado. Entonces, y no me cuesta nada más recordar que si me tardo, nomás es avisarle, oye, mija, estoy todavía aquí con el cachetón, voy a llegar más tarde o qué sé yo. Solo reportarme y ya va a dejar de ser un problema. Alguien dijo, el orgullo es la barrera más grande para la intimidad. Y esto que les voy a decir, esta frase, también yo la buscaba hace años. El orgullo prefiere tener la razón que tener la paz. Entonces, y yo ahora prefiero tener paz a tener la razón. No sé si se entiende esa parte, ¿verdad? Sí. No le hace que no tenga la razón, pero con que esté tranquilo y con que estemos a gusto. Y con que estemos a gusto. No sé si les pasa algo ahí con sus señoras a ustedes, pues que a veces uno cree tener la razón, pero aunque tengas la razón, crea conflicto. Entonces, porque no sé su señora, pero casi nunca gana uno, ¿no? Está muy difícil. Entonces, y es eso, pues, es eso. Yo tengo una frase. Que las mujeres nunca pierden y se apendejan de pata. Pero no pierden.
Oye, Víctor, el otro día me la preguntó, pero tenía a su esposa en speaker. Oye, ¿cómo está la frase? Y yo, ya ves de haber dicho Víctor, ya que con ellos. Ahora ya no te juntas con Julio. Escuché una voz y Me lo borras de la lista de tus favoritos. Entonces, no permitamos que estos enemigos se apoderen de nuestro hogar, se apoderen de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Una de las cosas que Jesús trató con sus discípulos fue esa parte, el tema de las relaciones. Para Jesús era muy importante que entre sus discípulos, entre ellos, hubiera la capacidad de comunicarse correctamente. Pero cada uno de sus discípulos también tenía su familia. Jesús trató con ellos, porque si ellos no estaban bien, pues tampoco la familia iba a estar bien. Su testimonio no iba a ser bueno. Entonces Jesús trató con ellos así como está tratando con nosotros. Algunas cosas que Jesús quiere que pongamos en práctica para mejorar esa comunicación familiar es: escucha con el corazón. No escuches desde nuestra soberbia, desde nuestra posición, desde sentirse que todo mundo te tiene que escuchar a ti, pero tú no tienes que escuchar. Tenemos que estar dispuestos a bajarle 2 rayitas y a escuchar con el corazón. Escuchar el corazón de nuestros hijos, escuchar el corazón de la señora. Proverbios 18:13 dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, tomemos ese tiempo de escuchar, y cuando escuchemos con el corazón. Alguien dijo: cuando escuchas a alguien con atención total, esa persona se siente amada. Una de las cosas que tenemos que desarrollar es eso: ser un hombre que escuchas con el corazón a tu esposa, que escuchas con el corazón a tus hijos, porque vas a tener entonces el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa. Por eso Dios tiene nuestro corazón, porque nos escucha. Escucha lo que vivimos, escucha lo que atravesamos, escucha lo que enfrentamos, escucha lo bueno y escucha lo no tan bueno. Entonces, lo primero que Jesús quiere de nosotros es que escuchemos con el corazón. Y lo siguiente, me acordé ahorita con el tema que estábamos platicando ahí: habla con gracia. ¿Y qué es la gracia? Busqué ahí en el Google precisamente, y dice: gracia es un don inmerecido y gratuito de Dios, un favor divino, amor, clemencia y participación en la vida divina, ofrecido a través de la obra de Jesucristo. Y lo más importante, y lo puse con negritas: la gracia no se gana ni se merece, sino que se concede libremente por la bondad de Dios. Entonces, cuando Dios nos da gracia, no es porque nos la hemos ganado o porque la hemos merecido, sino porque Dios es tan bondadoso con nosotros que nos da su gracia. Por eso siempre, no sé si se fijan en mi versículo de las mañanas, pido que la gracia de Dios esté con nosotros, ¿no? Todos los días yo pido que la gracia de Dios esté con nosotros, porque no necesariamente la merecemos o no necesariamente nos la ganamos, pero Dios nos da su gracia. Y porque nos da su gracia, estamos aquí y estamos como estamos muy bien. Estamos bien por su gracia, por la gracia divina de Dios. Entonces, la gracia no se gana ni se merece, sino que se concede libremente por la bondad de Dios. Entonces, esta gracia es la base para la salvación.
la justificación y permite esa comunión con Dios, incluso a pesar de la culpa del pecado, porque ya hay quien pagó por nosotros. Entonces, cuando escuchamos a nuestra familia, nos enteramos de distintas cosas. Cuando escuchamos a nuestros hijos, pero cuando nos toque responder, respondemos difícilmente, pero respondamos con gracia. ¿A qué me refiero? Nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto y todos los miembros de nuestra casa, alguna ocasión, se van a equivocar. Como le digo yo a la gente que me ayuda ahí en la oficina, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Ese nunca se va a equivocar. Pero todos los que hacemos algo, alguna vez nos vamos a equivocar. Yo lo único que les pido, no se equivoquen tan seguido. No se equivoquen tan seguido. Entonces, y pongamos todo en las manos de Dios. Y que su gracia nos dé guianza, nos enseñe el camino. De alguna manera todo se compondrá. Y decirle a nuestros colaboradores y decirles a nuestros hijos, pues cometiste un error, que nos sirva de experiencia, ya la próxima vez ya vamos a ver cómo no lo debes de hacer. Tener ese dominio propio y que si nos alteramos, que claro que nos alteramos, tratar de cuando estemos alterados, mejor no hablar, tranquilizarnos un poquito y, ¿sabes qué? Permíteme tantito, ¿no? Y vas y gritas o y luego regresas, ahora sí, ven para acá. Y ya, de alguna manera, tomarlo como experiencia, que la verdad yo tengo más paciencia con la gente en la oficina que con mis hijas, que debe de ser al revés. Pero siempre les digo esa parte, ¿no? Que nos sirva de experiencia, tómalo como experiencia. Oye, es que pasó esto con este cliente, que nos sirva de experiencia para que no lo volvamos a hacer. Hay que tener cuidado. De alguna manera nuestros hijos, nuestros colaboradores y Nuestra Señora lo van a entender y lo van a aprender. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Tenemos que saber que extender gracia sobre los miembros de nuestra familia, porque si tú extiendes esa gracia, cosecharás gracia. Si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Pero siempre debe de haber alguien que trate o tratar de alguna manera confrontar con gracia. En Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Tiene que ser palabra buena, útil y que estimule. Entonces, si no es así, pues hay que mejor quedarnos calladitos, abstenernos. Si es buena, háblalo. Si es útil, trátalo. Y si es estimulante, pues hay que expresarlo. No te detengas de hablar las cosas que son buenas, que son útiles y que de alguna manera van a estimular a nuestros colaboradores, van a estimular a nuestros hijos o a Nuestra Señora, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen. Así dice el versículo. Entonces, si es así, estamos respondiendo con gracia. Que va a haber gracia, que nuestras palabras estén saliendo por gracia, pero también serán recibidas en gracia, sobre sus oídos y sobre su corazón. Lo importante es que tenemos que saber trabajar estas áreas de nuestra vida, porque nuestro entorno es así. Hay papás que somos distantes con nuestros hijos y hay hijos que no quieren tener comunicación con sus papás. Por eso es que nos toca a nosotros trabajar en esos temas. Nos toca aprender para poder de alguna manera conectar con nuestros hijos.
Practicar la gracia al hablar y obtendremos gracia. La verdad, en mi caso, con Marina y con Gabriela es la mayor, es para mí muy triste, porque tienen a ese Alberto que a lo mejor les causó daño, ¿no? Y está muy complicado para mí revertir esa parte. La verdad, yo estoy orando todos los días para que Dios se manifieste en mí y cure el corazoncito de mis hijas, ¿no? De todo lo que yo hice en su corazón y en su mente. Es muy triste, como que no lo dicen, pero yo supongo que todos tienen un grupo de WhatsApp familiar, ¿verdad? Entonces, ahí como que, por ejemplo, hay cosas que digo ahí, me brincan ellas dos, como que no, ya hay veces que mejor nomás veo ahí lo que están escribiendo, ya casi no participo, pero es muy triste. Entonces, escucha con el corazón, habla con gracia, y lo siguiente sería que también, no menos complicado, practica la humildad. Practiquemos humildad para enfrentar esas diferencias con nuestros hijos, con Nuestra Señora, para resolver conflictos, para resolver diferencias y malos entendidos, como el que yo les comenté de mi señora. Yo no lo hice con mala intención, yo no pensé que fuera a afectar de esa manera, pero nada más enfrentarlo y con humildad. ¿Por qué? Pues sí, la regué, voy a poner más atención, discúlpame. Si permitimos que el orgullo y la soberbia controlen nuestro corazón y nuestro carácter, estas con el tiempo destruirán nuestro matrimonio, nuestra familia. En Mateo 12:25 dice: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y por eso tenemos que aprender. Colosenses 3:13 dice, que también está complicado: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Es mejor un mal arreglo que un buen conflicto, ¿verdad? Así como Él nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Alguien dijo: el perdón no borra el pasado, pero sí agranda el futuro. Entonces, escucha con el corazón, habla con gracia, practica la humildad y ahora aparta tiempo para conectar. Si tenemos un hogar sano, tiene que haber una conexión. Muchas veces por nuestro negocio, por nuestro trabajo, pudiéramos crear cierta distancia con la señora, con los hijos. Entonces, si no nos damos ese tiempo de hacer lo que debemos de hacer, realmente estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que analizar en qué estamos perdiendo el tiempo para poder conectar con la señora, con los hijos. Y es lo más importante, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo de poder conectarnos con nuestros hijos, con Nuestra Señora, porque sin esas conexiones las relaciones de alguna manera se enfrían y puede ser que se vaya dividiendo. Marcos 6:31 dice: entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, ¿no? Así imagínense. Entonces Jesús les propuso un tiempo aparte de toda la gente, así que también nosotros necesitamos un tiempo aparte con nuestros hijos, un tiempo aparte con la señora,
para poder conectarnos. A lo mejor una salidita al cine, una ida a la playa, unos días de vacaciones con los hijos y otros días con solos con la señora, ¿no? Les aseguro que, por ejemplo, en mi caso le encanta a mi señora que salgamos y que estemos ella y yo. Esa vez que yo les puse ahí que nos fuimos a Loreto, fuimos ella y yo nada más a Loreto como 4 o 5 días, muy a gusto, nutre, fortalece la relación. Eso tenemos que hacer también, pues no solo trabajar, porque pues nosotros estamos como formados como para trabajar, pero tener cuidado esa parte, pues también conectarnos con nuestros hijos, conectarnos con la señora, así como Jesús pidió a los apóstoles, háganse para acá, así nosotros darnos tiempo con la familia. Entonces, escucha con el corazón, habla con gracia, practica la humildad, aparta tiempo para conectar y también establece reglas de comunicación familiar. En otras palabras, hablemos en nuestra casa de todo, pero sin palabras ofensivas, sin decir groserías. Entonces, todo tiene que ser hablado, todo tiene que ser tratado. Si tenemos hijos gritones, es porque nosotros somos gritones. Si tenemos hijos contestones, es porque nosotros, de alguna manera, fuimos contestones. En nuestra casa debe existir, como todo, reglas. Y yo me acuerdo que les decía mucho a mis hijas, a mí me decían que yo pensaba como los viejitos, ¿no? Ahorita ya estoy. En aquel entonces, es que tú piensas como los de antes. Esto que hacemos nosotros es normal, me decían. No, les decía yo. Es común, no es normal, que es distinto. No sé si recuerdan esa parte, alguna vez se los comenté. Lo común es lo que está de moda. Lo normal es lo que está bajo normas. Entonces, la mayoría de las cosas que hacen los jóvenes es común, no es normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es más que común, pero no es normal. Que no me vengan mis hijas o sus hijos o los jóvenes que es normal, porque para mí no es normal. No es trabajo norma, como en la construcción hablamos de las normas. Primera de Corintios 14:40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Alguien dijo, las relaciones saludables se construyen con límites saludables. Va de nuevo. Las relaciones saludables se construyen con límites saludables. Entonces, por último, escucha con el corazón, habla con gracia, practica la humildad, aparta tiempo para conectar, establece reglas de comunicación y por último, afirma. Afirma con tus palabras más de lo que corriges. Edifica tu hogar, edifica tu familia, que tus palabras sean fuentes de vida, de seguridad, de confianza, de sanidad, de restauración, de unidad, de bienestar. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Usemos nuestra lengua, nuestras palabras, para traer vida. Que la gracia de Dios esté en cada una de esas palabras que salgan de nuestra boca, principalmente con nuestros hijos y con nuestra señora. Y si permiten, les pido que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración ya para terminar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por tus palabras declaradas sobre mi vida. Padre, el día de hoy yo necesito aprender a comunicarme, a tener conexión. Espíritu Santo, te pido, enséñame a comunicar mejor lo que siento, a comunicar mejor las cosas que estoy viendo. Enséñame a ser un buen comunicador.
de manera que los miembros de mi familia, mis hijos, mi señora, puedan unirse alrededor de mi vida. No alejar a la gente que más amo de mi vida. Padre, perdóname si he hablado palabras ofensivas, palabras negativas, si he hablado palabras que ofenden, palabras que denigran. Perdóname, Padre, y ayúdame a sanar esas relaciones importantes y vitales para mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Cristo. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén.